Me encargaron que tratara de darles un repasito de los principios, de la doctrina homeopática. Ustedes obviamente que ya los llevaron, ya los vieron cuáles son, y pues simple y sencillamente esto más que una clase es como un recordatorio que vamos a hacer de los principios homeopáticos que pues tienen cada uno de ellos mucho que leer uno para entenderlos y ir viendo su aplicación. Pero lo importante es, ahorita que ya ustedes los estudiaron y los vieron, lo más importante es la articulación de los principios. Es decir, el hacer la unidad, pues, de los principios. ¿Sí? Porque, bueno, así en forma aislada nos dan alguna imagen y se comprende, ¿no? Pues comprendemos en qué consiste la individualidad morbosa, la individualidad medicamentosa, la dosis mínima, etc. Pero lo que tenemos que tener en cuenta siempre es el verlos en una forma integral. ¿Qué es lo importante de estos principios? Bueno, pues que todos ellos, los principios que ustedes vieron, forman el cuerpo doctrinario de la terapéutica homeopática. O sea que es el esqueleto de todo el quehacer que estamos haciendo, todo lo que estamos viendo está fundamentado en estos principios. Si ustedes estudian materia médica, pues está fundamentado en un principio que tiene que ver con la experimentación pura, con la individualidad, porque ustedes ven cómo conocemos nosotros la acción de los medicamentos, pues a través de la experimentación pura, ¿no? Entonces, ese es un principio básico en homeopatía. Da razón de por qué nosotros confiamos en un medicamento, por ejemplo, si tenemos una serie de síntomas que nos dan esa visión del desequilibrio de la fuerza vital de un paciente, pues nos dan una imagen medicamentosa cuando nosotros ya hacemos todo el estudio y tenemos cuáles son los síntomas característicos y cuál es nuestro síntoma rector y cuáles son los que le están acompañando. Pues esa es una imagen que estamos teniendo nosotros de algún medicamento, ¿verdad? Y esa imagen que nosotros vamos teniendo, la tenemos en función de ¿qué? Pues en función de la experimentación pura que pudo haber obtenido a través de la patogenesia, esas diferentes imágenes medicamentosas que nos van dando las diferentes sustancias que fueron experimentadas. No podríamos nosotros hacer un trabajo en homeopatía si no contamos con la experimentación pura, porque entonces, ¿en qué nos basaríamos? ¿Verdad? ¿En dónde puedo yo confiar que Ignacia me dé los síntomas afectivos tan importantes que tiene? O que varita carbónica me dé los síntomas intelectivos que tiene o que estoy viendo en este paciente, o que sepia me esté dando también sus síntomas emotivos que veo en este paciente. ¿En qué me basaría yo o en qué confiaría? ¿Sí? Nada más en que me han dicho que eso produce o que eso hace. No, en la experimentación, ¿sí me entienden? En la experimentación pura, de la que ustedes saben que mucha hizo Hahnemann y muchos después hicieron aparte de él, y las reexperimentaciones y las mismas observaciones clínicas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este principio, la experimentación pura, esto nos da la certeza, pues, ¿sí? Recuerden ustedes, para que nosotros tengamos la confianza de seguir el método homeopático, pues tenemos que tener certidumbre de sus principios. Porque yo cómo puedo decir, ay, pues es que este paciente tiene tal y tal cual síntoma, es de tal medicamento. Pues, ¿en base a qué? A la experimentación, ¿sí? Es decir, que nos da la certeza, ¿sí?, de que vamos a emplear ese medicamento porque se ha experimentado, porque ha producido eso en los experimentadores. La experimentación pura entonces nos permite tener un principio de certeza en lo que estamos haciendo. Pero no nada más es eso, ¿sí?, sino que también tenemos que ver ahora en ese paciente, por ejemplo,
y esto que tiene el medicamento, esto lo va a curar. Y entonces tengo que ver, pues me dice Hahnemann que hay una serie de síntomas que están presentes en un momento, pero que a veces subyacen otros, ¿sí? Y que hay sintomatología que está apareciendo por las diferentes áreas del organismo, pero que esa sintomatología no es el reflejo completo de todo el desequilibrio del dinamismo vital, que es el que a fin de cuentas está desequilibrado, sino que me dice que para que yo pueda realmente mejorar la condición de salud de ese individuo, pues necesito ver hasta dónde viene, hasta dónde llega esa patología que él tiene. Si es una patología que surgió en un tiempo corto, ¿sí? Si es una patología que viene de muchos años, si es una patología que ha trascendido de su ascendencia, ¿sí? Y entonces empiezo a ver cómo hay trastornos en el individuo que vienen gestándose a través del tiempo, incluso a través de toda su vida, o no solamente de toda su vida, sino de sus generaciones previas. Y entonces empiezo a ver que no nada más es encontrar una serie de síntomas y que sean los más semejantes, sino que tengo que encontrar aquello que está subyacente en el individuo y que le está, vamos a decir, que le está propiciando pues su patología. Y eso es a lo que Hahnemann le llama miasma, ¿sí me entiende? Y entonces tengo que entender que mi técnica en el tratamiento de los pacientes tiene que ser en el sentido de buscar las predisposiciones mórbidas que hay, ¿sí? Y que están dando ahorita una imagen, pero que a lo mejor en el fondo son otras, ¿no? Y empiezo a tener que ver esto, de que muchos de los síntomas que nosotros vemos y que a lo mejor los tomamos muy bien, pues, si están bien tomados, si son ciertos, si son reales, pero que esos son, fíjense ustedes, el resultado de un desequilibrio previo. O sea, ¿qué cosa hay detrás de esos síntomas que los causan? ¿Sí? Es decir, yo aquí tengo todos estos síntomas, pero estos síntomas en el fondo son el producto de esto, los está haciendo que aparezcan. Entonces, ¿para qué me pongo a quitar esto? Mejor me voy atrásito a quitar esto otro, que es lo que está generando este abanico de sintomatología. Es decir, ¿qué dice Hahnemann que viene siendo pues el miasma? Causa causal, la causa de las causas, ¿sí? O la última causa, pues vamos a decir, ¿sí? Y entonces tengo que empezar a pensar que mi tratamiento homeopático ya va a ser en otro sentido, en el sentido de buscar, ¿sí?, el origen, ¿sí?, de ese trastorno que ahora se está manifestando en 1000 colores y que está dando una gama, un arcoíris de síntomas, pero que en el fondo existen algunos que son los responsables, vamos a decir, de toda esta gama, ¿sí? Por eso ustedes saben, y lo van viendo en clínica, pues que no se toman los 20 síntomas que el paciente tiene, pues sí, y que no voy a poner en mi serie clínica, pues deseos de sal, y agrava con el frío, y transpiración en los pies, y dolor pinchante en el oído, y erupción sarcoiforme pruriginosa, y leucorrea amarilla con escoriante, y aversión por las grasas, y algo todo un cuadro, y así como de rompecabezas, ¿no? Y dicen, no es así, pues, sino que tienes que darle sentido a esa sintomatología, porque ese es piezas de un rompecabezas que están ahí todos revueltos, ¿no? Es que esos los tiene, pues sí, esos los tiene, ¿sí? Sí tiene esos síntomas, y a lo mejor otros 20 más, ¿no? Pero ¿cuál es el sentido, pues, de esos síntomas? Esos síntomas son letras que están ahí regadas
en las cuales tú tienes que formar pues palabras, ¿sí me entiendes? Los cuales tienes que articular y organizar de tal manera que A, B, C, y J, y L, y M pues te den algo significativo. Y entonces nosotros tenemos que andar buscando eso, no es nada más como muchos se imaginan. Por eso es que verán ustedes que existen ciertas tendencias homeopáticas en donde pues nada más agarran síntomas, lo más semejante, y dice lo tiene tal medicamento y ahí te voy, ¿no? Y ese medicamento. Y obviamente, pues como saben ustedes, van a salir por los medicamentos que tienen mayor sintomatología en su experimentación, porque pues lo va a tener, ¿no? ¿Sí? Y si yo pongo 20 síntomas, pues me va a salir licopodio o sulfuro o alguno de esos, porque ellos tienen prácticamente todo, ¿sí? Entonces todos los pacientes van a salir de sulfuro y de licopodio, porque una lista de 20 síntomas y luego la meto a que el programa me los repertorice, y pues el programa hace lo que le dijeron y punto, pero él no va a andar buscando eso, ¿no? Y entonces me van a salir los grandes policrestos seguramente, pero que no cubren realmente, ¿sí? Entonces uno tiene que buscar cuáles son los síntomas que nos están reflejando la verdadera imagen de la patología, ¿no? O lo que dicen, que han ustedes visto. ¿Qué cosa es lo que vamos a curar? Pues sí, ¿qué es lo que hay que curar en el paciente, no? Porque a veces lo que vamos a curar, pues sí, se tendrán que quitar esos síntomas, pero no lo voy a curar de la leucorrea coriante, de la erupción sarpulliforme, del olor pinchante en el oído y del frío en los pies, pues, sino que le tengo que curar de otra cosa que está atrás y que está produciendo algunos síntomas físicos generales o mentales, ¿sí? Porque el hecho de que sean síntomas mentales no es garantía de que es que tengo 3 mentales, pues puedes tener 20, ¿sí? Y da lo mismo, pues no te funciona, ¿sí? Porque después pensás que porque es un síntoma mental, ya ese es pues depende, pues, hay que ver, organizarlo, ¿sí? Es decir, que es un trabajo acucioso de organizar los síntomas para buscar qué es lo que nos están indicando esos síntomas y encontrar detrás de una imagen, ¿sí?, otras que son las que son realmente el trasfondo, ¿no? Y que esas no son más que destellos que está dando, pero que esa no es la verdadera imagen de la enfermedad. Y entonces eso es lo que Hahnemann nos enseña después de que hay una causa atrás predisponente, una causa mórbida, que es a lo que él le llama miasmas. Y entonces por eso este es otro principio, ¿sí?, que si no lo tenemos claro, pues tampoco va a funcionar nuestro método homeopático. Es decir, fíjense ustedes, que tienen que irse complementando y haciendo todos y cada uno de ellos para poder nosotros tener éxito y realmente estar haciendo el verdadero método homeopático, como Hahnemann nos lo quiso dejar y nos lo expone y nos lo explica, ¿sí? De otra manera no vamos a hacerlo, pues, ¿sí? Alguien que no tenga una concepción de lo que es la condición miasmática, pues va a estar quitando síntomas aislados, ¿sí?, nada más. Porque, pues bueno, tiene tal cosa, pues algún medicamento cae y le da, y sí, por ley de semejantes lo puede desplazar, ¿me entienden? Pero ese síntoma, pues, o 2 o 3 juntos, ¿sí?, pero no la condición. Y eso que él dice Hahnemann, ¿qué es cuando lo hacemos así? Supresión, ¿verdad? Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues que sigue la condición miasmática intocable, no se ha tocado para nada, ¿sí? Le quitamos algunas molestitas, pero la condición miasmática sigue incrementándose, porque la condición miasmática se incrementa día con día, ¿sí?, y va a ir avanzando más y más, ¿sí? Y entonces, sí se curan, pues por eso oye uno que los prácticos, dice la gente, yo fui allí y sí se me quitó, mire, yo iba en mi libro, que bien que ya no se le inflamaron las anginas, nunca me lo curó para toda la vida el Señor, ¿sí? Sí, pues posible, pues sí. Y eso es una forma, pero ¿le llegó al miasma? Pues no, ni siquiera sabe a veces que existe eso, ¿eh? Y entonces, esta es otra condición que tenemos que tener clara, este otro principio para tomarlo en cuenta en el trabajo.
Así como ya tomo en cuenta la experimentación y ahora tomo en cuenta el miasma, eso ya va modulando la terapéutica, ¿no? Ya va tomando otro sentido, pues ya no es nada más eso. Y entonces esos principios nosotros debemos estar convencidos, pues, ¿sí? Si yo ni sé que existe el miasma, la condición miasmática, ni la percibo, ni me doy cuenta de todo lo que conlleva y hacia dónde va cuando va creciendo, pues obviamente que en mi trabajo y en mi actividad hago todo menos pensar en la cuestión miasmática. Y eso va en detrimento de quién, pues del paciente, obviamente, ¿sí? Esa es una cosa. El otro principio que ustedes tenían, por decir algo, el fuerza vital o principio vital, ¿sí? Igual, ¿sí? ¿Cómo nosotros entendemos el principio vital en los pacientes? Bueno, es la razón de ser de nuestro trabajo, fíjense ustedes, ¿sí? Si nosotros no estamos convencidos y si nosotros no tenemos una verdadera, pues, convicción de lo que es la condición vitalista del ser humano, pues estamos perdidos. Estamos perdidos porque estamos equivocados no sabemos a dónde va a ir el objeto de nuestra terapéutica. Porque ¿a dónde se dirige el objeto del medicamento? Al dinamismo vital del enfermo, ¿verdad? ¿A dónde va también en el experimentador el efecto de la sustancia que está experimentando? A su fuerza vital, ¿verdad? Todavía más. ¿Qué cosa está actuando del medicamento homeopático? Pues su dinamismo vital. Perdón, su dinamismo medicamentoso, ¿sí? Dinamismo, ¿sí? Porque sabemos de antemano, cualquiera sabe que un medicamento homeopático pues son dosis imponderables, ¿no? No existe, pues, ¿sí? No tiene nada de químicamente, pues, ¿sí? Entonces, obviamente que el que no sepa eso, todavía tiene la concepción materialista. Y está pensando que el medicamento homeopático contiene una sustancia que es la que va a hacer ahí el trabajo, ¿no? Y piensa que es el azufre o es la nux vomica o el medicamento que sea, ese es el que va a actuar. Y entonces en función de eso está sus perspectivas. Y por eso hay quienes dicen, es que hay que darle, échale bastante, ¿no? Para que le haga efecto. Pues está pensando como si fuera, porque los pacientes a veces así le dicen a uno, ¿no? Échale cargadito, doctor, porque fui con fulano y casi no sabía nada su medicina, ¿no? O peor tantito, cuando le dan una dosis única, como que lo dudan, ¿no? Y eso tienen diario bastante y seguido, ¿no? Y a veces ellos mismos dicen, le empecé a dar más seguido para que más rápido se cure, dicen ellos solos, ¿no? O sea, es la concepción materialista, pues, ¿eh? Pero no es así. Y el mismo médico homeópata a veces cae en eso, ¿no? De que pierde la visión de que es algo dinámico. Y que ese dinamismo vital es es el objeto de nuestras preocupaciones y de nuestros trabajos y de nuestros sufrimientos y de nuestros desengaños. ¿Cuántas veces que no podemos hacer con el paciente nada, por más que andamos buscándole y nada, ¿no? Pero tenemos que tener la convicción, pues, de que hay un dinamismo, ¿sí? Esa es una cosa esencial en la homeopatía, la cuestión vitalista. ¿Cómo sabemos ahora? Porque bueno, por la experimentación pura pues hay mucha evidencia, pero ¿cómo puedo yo estar cierto o tener alguna certeza del dinamismo vital? Bueno, pues si ustedes se fijan, hay varias formas en que nosotros podemos estar ciertos de que existe, porque alguien puede decir, ¿y cómo pues? ¿Quién lo ha visto? ¿Sí?
es como un decir nada más, pero no, porque fíjense es que hay evidencias desde la experimentación misma, pues podemos darnos cuenta, ¿no? ¿Cómo es posible que una sustancia que ya no tiene ningún principio químico pueda producir síntomas en el experimentador? ¿Sí? ¿Cómo es posible? ¿Sí? Porque esto prácticamente dices no tiene nada, ¿no? ¿Sí? Pero tú puedes ver en los experimentadores la gama que está presentando de sintomatología, ¿sí? Entonces tú dices, esto es evidentemente que esto no está actuando a nivel químico, pues, material, sino a nivel dinámico, ¿sí? Otra, ¿cómo es posible que una sustancia, cuando no está dinamizada, pues te dará alguna sintomatología o a veces ninguna, pero cuando se dinamiza, sí es capaz de despertar una serie de síntomas que no presentaba en bruto, pues, ¿entiendes? Entonces decimos también, si aquí ya no hay nada y está presentando esta sintomatología, pues es porque tiene una energía, un dinamismo, si no, no actuaría. Por decir algo, mercurio. Pues la toxicología ya antes de que Hahnemann experimentaran estas sustancias, ya nos daba cuenta de lo que produce el mercurio por los libros de toxicología, ¿no? Pero si se fijan ustedes, nos daban síntomas físicos, porque la toxicología pues era el mercurio en bruto, pues en vivo, el que se intoxicaba por ahí, pues le dañaba sus mucosas y sangraba, y si era una intoxicación crónica, pues cuestiones de huesos y todo lo que producen estas sustancias tóxicas. Pero dinamizada, pero nunca vamos a ver en la toxicología nosotros que alguien dijera que el mercurio produce crueldad, por ejemplo, pues eso nunca se había visto en toda la toxicología del mundo, ¿no? Ni todos los síntomas que tiene mercurio, pues en dinamizado. Ahora, dinamizado el mercurio, ven ustedes toda la gama de síntomas que produce, ¿no? Y empiezan a producir síntomas generales y sobre todo mentales. ¿Por qué? Porque si es cierto que en bruto puede llegar al organismo y puede afectar cuando viene químicamente, pero toca ciertas esferas. ¿Qué esferas toca? Como el mercurio está en un nivel material, pues está capacitado para tocar en un nivel material. Pero no puede el mercurio llegar a los planos dinámicos de nosotros. En cambio, si se dinamiza, se libera esa energía y ahora, fíjense, nosotros tenemos la parte física, material, corporal. Y el tóxico también tiene su parte material. Llega y perfectamente toca lo que tiene que tocar y destruye los tejidos que tenga que destruir. Pero no llega a la parte dinámica de nosotros. En cambio, si se dinamiza el medicamento, ahora el medicamento va a tener materia y dinamismo. Y va a asemejarse a nosotros que tenemos materia y dinamismo. Y entonces ya va a tocar también la parte dinámica. Y el dinamismo del mercurio sobre el dinamismo del individuo, del organismo vital, ahora tiene efectos y viene toda la sintomatología de orden mental. Nosotros comemos sal todos los días, pero no estamos dando síntomas de natrum. A lo mejor nos sube la presión y todo lo que pueda causar el sodio, ¿no? Pero a nivel orgánico, pues. Pero cuando se dinamiza natrum, vean ustedes toda la gama que se despierta de sintomatología. ¿Por qué? Porque hubo algo en esa sustancia, ¿sí?, que es la sal, que se liberó y ahora es capaz de tocar esa otra cosa, ese otro algo que hay en el ser vivo, que no lo vemos ni lo vamos a ver jamás, que es el dinamismo, ¿sí? Y entonces nosotros llegamos a la conclusión, pues, de que hay algo allí que no lo podemos ver. Y Hahnemann dice, evidentemente nunca vamos a ver nosotros el dinamismo, ¿no? Solamente vemos sus expresiones, pues, ¿sí?, el dinamismo, ¿sí?
Y si nosotros tenemos certeza de eso, entonces ya decimos, ah, no, pues el medicamento tiene su dinamismo. Lo que va a actuar es el dinamismo medicamentoso sobre el dinamismo vital. Eso es lo que nosotros queremos que empaten, nada más, ¿sí? Pero por eso los medicamentos, fíjense ustedes, Hahnemann hizo la dinamización. Se dice que hizo dilución para evitar los efectos tóxicos, pero la dinamización no fue para evitar los efectos tóxicos. Bastaba con que se diluyera y punto. Sino ahí había, detrás de eso, ya venía el liberar el generar ese dinamismo que estaba encerrado en la materia, en los átomos, en las moléculas de unas sustancias, para que pudiera, fíjense ustedes, tener similitud con el otro dinamismo que existe en los seres vivos, ¿sí? Que es nuestro dinamismo vital, y pudieran tocarse dos entidades que tengan cierta analogía, ¿sí? Dos dinamismos, porque lo material toca lo material y lo dinámico empata con lo dinámico. Y por eso les decía yo a mis alumnos antes, pues sí, pues el lodo se quita con agua, el jabón, la mugre, ¿no? Pero los fantasmas necesitan exorcismos, no jabón ni agua. Entonces también el dinamismo vital necesita algo dinámico, ¿sí? Y no se puede quitar con agua y jabón, eso pues, sino que necesita algo dinámico, ¿sí? Entonces tenía que empatar, ¿sí? Eso estaba ahí en el proceso del pensamiento hahnemanniano, sostenido obviamente por una serie de observaciones, de experimentación, de hechos a través de todo el tiempo que estuvo trabajando el maestro Hahnemann. Y entonces ve él que necesariamente hay un dinamismo en el individuo, hay un dinamismo, y tiene que haber un dinamismo en las sustancias que había permanecido, ¿sí?, encerrado por mucho tiempo, pero que ahí estaba, y que en las diferentes sustancias que la naturaleza nos provee, ahí estaba cómo curar. Por eso dice natura morborum medicatrix, el otro principio. La naturaleza es la que cura las enfermedades. Eso tiene muchas aristas. La naturaleza en el sentido de que es un proceso natural, en segundo lugar porque en la naturaleza estaban los elementos, no tenemos que andar buscando por otro lado, ¿sí? La naturaleza nos provee esos medicamentos. Cuando decimos natura morborum medicatrix, no es el principio de decirlo, déjalo ahí solito, la naturaleza lo va a curar porque se va a morir. Sí, la naturaleza dice, no me echen la culpa a mí, ¿sí? Déjalo, la naturaleza lo va a curar. No es en ese sentido. Porque muchas veces dicen, ustedes son de los que dicen que la naturaleza cura, ¿no? Y ahí los dejan hasta que se mueren, ¿sí? No es así, pues, ¿sí? La naturaleza es natura morborum medicatrix. La naturaleza cura las enfermedades. ¿A qué se refiere? A dos cosas. A que tenemos que la naturaleza tiene una forma de curar, ¿sí? Y que esa la descubrió Hahnemann, ustedes se han de haber visto, por la única forma en que la naturaleza cura las enfermedades es como cuando se presenta una enfermedad semejante a la que tenía. Eso lo fue viendo ahí, acuérdense de todos los ejemplos que pone en el organoma. Pues a eso se refiere. La naturaleza cura las enfermedades, es decir, ese camino tenemos que seguir, el que la naturaleza nos indica. ¿Qué decía Hahnemann en tantos ejemplos que pone al pie de nota de esos parágrafos donde habla de eso? Pues que por ahí un fulano que lo había pateado un caballo, un burro, no sé qué, y que le pateó un testículo y que se le puso duro y no sé qué cosa al testículo. Y en una epidemia de paperas se les ponía a algunos igual semejante, así en los testículos se les endurecían. Bueno, fíjense, primero era por causa traumática, el segundo era por causa de orden viral. Y sin embargo, dice un fulano que tuvo paperas y se le induraron los testículos terriblemente por cuestión de sus paperas que le dieron, después de que salió del proceso, su problema testicular se dio,
¿sí? Entre muchas, nos dice Hahnemann, esa es una forma en que se vio como en la naturaleza se curaban unas enfermedades en forma natural por semejantes, ¿no? Y por eso nos dice justamente que sean semejantes, aunque sean de diferente especie. Uno era por patada de un caballo y el otro era por cuestión viral. Y no tenía que ver nada, ¿sí? Simple y sencillamente fue semejante y se quitó ese síntoma. No estamos diciendo que es una curación muy miasmática, sino fue una curación parcial, ¿no? Pero bueno, Hahnemann entre sus escritos nos mencionan ejemplos de ese tipo. Y ahí nos está diciendo precisamente cómo la naturaleza cura. Y por eso después de que nos va diciendo muchas cosas, nos dice la única forma que se ha visto que se curan las enfermedades en la naturaleza es por síntomas semejantes. Entonces nos está diciendo eso. A eso se refiere, la naturaleza es quien cura las enfermedades, ¿sí? Es decir, tenemos que ser, como dice Hahnemann, imitadores de la naturaleza, ¿sí? Para poder encontrar el verdadero camino de la curación, pues. Y dice, esa es la única ley que tenemos nosotros de curación, la ley de semejantes. Dice, lo van a encontrar. Pero ustedes no podemos hablar de ley de semejantes sin considerar el principio vital. Porque ¿cómo se cura con semejantes? A ver, pues incidiendo sobre el dinamismo del enfermo. ¿Qué dinamismo incide? El dinamismo medicamentoso. Que se va uno con otro, ¿no? O sea, están así como juntitos. Y nos habla del dinamismo del humano, para que nosotros pudiéramos entender el dinamismo del humano. Pues ustedes tienen ahí como referencia muy clara el parágrafo 9 del órgano, en donde habla del dinamismo vital. Pero ese parágrafo, pues ahí lo resume. Después de que Hahnemann había hecho muchas observaciones y experimentaciones, genera ese parágrafo en donde trata de explicarnos, pues eso. Y nos dice ahí de las tres entidades que hay, ¿no? ¿Sí? Y que nos dice que el dinamismo vital o el principio vital es quien gobierna, dice, ¿no? Autocráticamente al organismo, ¿sí? Y es responsable de ¿qué? De dos cosas, dice, de todas sus funciones y sensaciones, ¿verdad? Nos dice. Y nos hace muy bien en ese parágrafo para darnos una visión de lo que es el hombre. Porque si nosotros no entendemos lo que es el hombre, pues no vamos a tener las bases para hacer todo el tratamiento, ¿no? O entender, pues, el método homeopático. Y nos dice muy clarito, el hombre es una entidad que tiene, por un lado, dice el cuerpo, el organismo, pues. Y por otro lado nos habla de ese dinamismo vital. Y por otro lado nos habla de otro, tercer elemento, ¿no? Es el espíritu. Y dice, de tal manera que el espíritu dotado de razón usa estos dos instrumentos para sus más altos fines. Fíjense, en ese parágrafo Hahnemann resume, pero esto lo hace después de haber hecho observaciones clínicas. No es nada más el hacer una filosofía de escritorio desde ahí, sino después de hacer observaciones, pues, ¿sí? Y entonces ahí nos explica las tres entidades que tiene el hombre: su dinamismo vital, su cuerpo y el espíritu. Y eso nos sirve mucho para que nosotros entendamos cómo funciona y qué vamos a curar y cómo lo vamos a curar, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros vemos cuando vemos a un enfermo, o en estado de salud o en estado de enfermedad, a un enfermo o un sano? Pero lo que estamos viendo nosotros es una persona con su organismo, ¿sí? Si está en estado de salud, está funcionando perfectamente, ¿sí? Conforme a su especie, ¿sí? De acuerdo a su edad, etcétera, está funcionando, ¿sí? Si es un niño, pues con ciertas funciones que aún no tiene; si es un adulto, ya con funciones que no tenía cuando niño, etcétera, ¿sí? Pero esas son funciones normales, naturales que tiene. Esas son sus funciones tanto físicas. Y sensaciones. Pues cómo percibe el entorno, ¿sí? Cómo reacciona a su entorno. Es decir, cómo son mis emociones, cómo son mis sentimientos, ¿sí? Cómo son mis afectos. Si estoy en equilibrio, pues bueno, mi digestión está muy bien, mi aparato
locomotor, todos los sistemas, ¿no? Están funcionando bien, pues. Dicen, no hay problema, ¿no? Y en tu estado anímico, pues también estás en equilibrio, no estás ni exageradamente alborotado, feliz, ahí, ni estás sumamente deprimido, ni te encuentras tan con sentimientos de minusvalía y tampoco te sientes Superman, ¿no? Sino que estás más o menos en equilibrio, ¿no? Ni te enojas, vaya, respondes normalmente a los estímulos, ¿no? Te enojas cuando tienes que enojarte y tu reacción es proporcional al estímulo, pues, ¿sí me entienden? Pero no estás dañándote mucho en el sentido de estar siempre enojado o siempre triste o siempre egoísta o vengativo, pues, ¿sí me entienden? O desconfiado con todo el mundo que no te permita vivir, que es lo que es la patología, ¿no? Entonces funciona bien, en estado de salud, estás en equilibrio, más o menos en equilibrio. Pero en estado de alteración se te van alterando, ¿sí? Te van alterando, pues a veces cuestiones de tu aparato digestivo, tu aparato respiratorio, el cardiovascular, lo que sea, o tu estado anímico, ¿no? Y entonces empiezas a estar habitualmente estresado, ¿sí? A gente que nunca, lleno de preocupaciones, con una inseguridad tal que necesita tener 3 trabajos para poder prever su futuro y que, bueno, haciendo planes hasta no sé qué, cuando yo tenga tantos años y me jubile, me van a dar tanto y que sabe qué, todavía no me alcanza, tengo que luego para la chamba y esas ansiedades, ¿no? De cosas que padece uno y que las ve ahí en el consultorio y dicen, ay, señor, mientras esto no se le quite este amigo, nunca se va a curar, pues, porque está con una serie de presiones y de ambiciones y de temores y de ansiedades y de cosas así, ¿no? O lo contrario, el que está deprimido o cosas de eso. Ahí están las alteraciones, ¿sí? Pero esas alteraciones, fíjense, son el resultado de una fuerza vital que iba bien, o a lo mejor desde que nació venía chueca, también puede ser, pero es el dinamismo vital el que se alteró, ¿sí? Y ese, como consecuencia, altera tus huesitos, tus articulaciones, tu corazón y todo eso, ¿no? Eso es lo que va. ¿Que se tiene que alterar? Claro que se tiene que alterar, pero ¿qué dice Kahneman? En forma natural, pues sí. Obviamente que mis arterias y mi corazón no van a ser igual cuando tenía 20 que cuando tenga 70 o 80, obviamente. Pero en esa curva natural de nacer, vivir, crecer, ir feneciendo y apagarse como una velita y morirse y vámonos, ¿sí? Pero en forma natural. Pero que a los 12 años se me reviente el apéndice y a los 20 tenga yo cálculos en un riñón y a los 30 esté diabético y a los 40 me den 2 infartos y a los 50 me salga cáncer de próstata y a los 60 ya me morí de quién sabe cuántas complicaciones, eso no es natural. Eso no es natural, ¿entienden? Entonces, el dinamismo vital se va desequilibrando y nos va dando repercusiones. ¿Ah? Ahora, ese dinamismo vital, ¿sí? Es algo que su nombre lo indica, fíjense, dinamismo. Cuando decimos dinamismo, no es ni materia, ni es espíritu, está como en medio. Porque tampoco es espiritual, el dinamismo, ¿no? No es espiritual que hoy no comes 3 días y vas a ver tu dinamismo vital cómo se va a resentir. Si fuera espiritual, pues ni se resentiría, ¿no? Porque está como apartado del cuerpo, pero no nos dejas de comer o cosas de esas y sí se resiente, pues, tu dinamismo vital. Hay conexión con lo físico, ¿sí? No es lo espiritual. Ese es lo que nos mantiene vivos. Es lo que nos va haciendo que nuestras funciones estén bien o mal, pues es nuestro chip que tenemos cada quien y que nos lleva bien o mal, ¿no? Ese es, sí, y que se puede desajustar. Y ese es nuestro trabajo. Nuestra chamba va a ser componer dinamismos, pues, como el que compone carburadores o alternadores o no sé cómo se llaman las cosas que componen algunos, ¿no? O ahora que ya son otras cosas en las computadoras, cosas de ese tipo, pues esa es nuestra chamba. Tenemos que ser especialistas en chipsitos, pues, ¿sí? Enderezarle el chip. Vengo porque mi chip anda mal, vaya, ¿sí?
y quiero que me lo enderece usted porque me está dando tristezas, gastritis, infecciones frecuentes, miomas, dermatosis, etcétera. Y el dermatólogo, pues sí, me quita un poco aquí, el ginecólogo me quitó el mioma, pero yo quiero que alguien me enderece el chip porque es el que me quita el mioma y luego me sale hemorroides. Me quita el hemorroide y ahora me salió glaucoma. Entonces lo que quiero es que me enderecen el chip mejor ya para que ya más o menos la lleve bien. Pues de hecho esa sería nuestra chamba, vaya, ¿sí? Allá haciendo así muy simple, ¿no? Entonces, fíjense, ese es el dinamismo vital. Y ese dinamismo vital es el que nos interesa, por eso es la razón de ser de nuestro trabajo. Sobre eso vamos, ¿sí? Y a veces hay homeópatas que ni saben de eso, pero lo están haciendo, pues, pero ni idea tienen, ¿no? O a veces no lo saben, por eso vienen, fíjense ustedes, todas las desviaciones de que dan varios medicamentos o dan alopatía y homeopatía y bueno, un relajo por lo que no saben ni cómo viene la onda, pues sí. Entonces por eso es que se desvirtúan, ¿no? Todas las corrientes son eso porque se salen de la doctrina, ¿sí? Ahorita vamos a ver, ¿sí? Entonces, fíjense, esto nos da razón de saber qué vamos a hacer estos principios. Así es que uno dice, voy a ver al paciente y voy a usar este medicamento porque por la experimentación pura estoy seguro que esto produce tal y cual cosa. Voy a incidir sobre su dinamismo vital porque sé que hay un dinamismo vital y sé que este medicamento tiene un dinamismo medicamentoso y que es el que voy a incidir, ¿sí? Sé también que lo que estoy tomando de este paciente no son aislados ni cosas superficiales, sino sé que aquí hay un fondo miasmático y sobre ese me voy. Al chip le voy a ir a lo del miasma, no nada más a lo de afuerita, ¿sí? Y sé igual que lo estoy haciendo como debe de ser, como lo hace la naturaleza, que este es el camino más adecuado, que este es el más seguro para poder llegar a mejorar su estado de existencia. Este es el camino más natural, esta es la forma en que la naturaleza nos indicó. Fíjense, cuando dijimos que vio cómo se curaban las enfermedades por semejantes, sale el rey de semejantes. Y también la naturaleza cura las enfermedades porque la naturaleza tenía todo ahí dispuestito, esperando que nosotros descubriéramos cómo curar. Y por eso dice, ¿por qué lo descubre el humano? A ver, porque el humano tiene la capacidad de razonamiento, el pensamiento lógico, etc. ¿Y quién es el responsable de esas tres entidades que dijimos que tiene el hombre? De eso, de que pensemos y que entendamos. El espíritu. De manera que el espíritu dotado de razón use este elemento para sus más altos fines. Nos dio ahí, tú búscale pues, ¿sí? Y nos permite, ¿sí? Nos permite encontrar gentes como Hahnemann y otros, ¿no? Investigadores, nos permitió descubrir esto. Por eso es que el espíritu dotado de razón, nosotros a veces entendemos que el espíritu dotado de razón no se mete en las broncas, que quienes participan de las broncas existenciales son nuestro cuerpo, que es el que sale amolado ahí con los tumores y úlceras y cuanta cosa, y la fuerza vital que se desequilibra y se reacomoda y se vuelve a desequilibrar. Y decimos, oye, estos dos le entran al asunto, ¿y el espíritu qué hace ahí? No, el espíritu es el que nos permite, por ejemplo, fíjense ustedes, determinar, ahí entra el aspecto intelectivo, pues, porque nos dice bien Hahnemann, de manera tal que el espíritu dotado de razón, nos dice, nos pone su característica, usa estos dos elementos para sus más altos fines. Ya antes a la fuerza vital le puso un adjetivo, autocrática le puso, lo cual quiere decir que la fuerza vital por sí sola nunca va a poder y regula las funciones y sensaciones, pero cuando se desequilibra ella no puede equilibrarse a sí misma, puede buscar equilibrio en el cuerpo, fíjense ustedes. Porque nosotros sabemos, pues sí, hace mucho calor, empieza a subir la temperatura y el dinamismo vital es el responsable de que se desencadenen todos los mecanismos de eliminación de calor, sudoración, etcétera, vasodilatación periférica, etcétera, etcétera. Eso lo hace, ¿sí? Hasta cierto límite tiene un chance
me cae mal la comida, pues me hace que yo vomite y que tenga diarrea y saque y punto, ¿no? Tiene un margen de trabajo, pero es autocrática, está programadita, hasta ahí nada más, pero no piensa, pues. Pero si tenemos el espíritu dotado de razón, que es el que piensa, y es el que empezó a buscar, ¿sí me entienden? Los caminos, ahí empezó el pensamiento humano, ¿sí? Eso es lo que nos hace diferentes a todos los demás seres de la creación, ¿no? Somos como los únicos en la creación que participamos de la espiritualidad. Porque con dinamismo vital lo tiene el árbol de allá afuera, pues. Y lo tiene el pastito, también tiene su dinamismo vital, ¿sí? Por eso el pastito tiene su relojito de cuándo nace, cuándo da semillitas y cuándo se seca, y tiene su tiempo de vida y todo eso, igual que los otros, y el conejo y el gato y todo. Pero no tienen la cosa espiritual, por eso ellos no pueden pensar, ni cambiar, ni crecer. Y nosotros no, nosotros tenemos una parte espiritual. Y ustedes vieron en filosofía, lo espiritual se caracteriza porque es atemporal, ¿no? Porque tiene infinitud, porque tiene, que no se descompone, pues, que no se incorruptible, todas esas cosas tiene. Pues esto tiene nuestro espíritu, ¿eh? Pero nosotros somos participantes del espíritu. Aquí tendría uno que hacer como un paréntesis, ¿no? Nosotros, ¿cómo participamos de eso? Pues participamos del espíritu universal. Cuando nosotros tuvimos ciertas características ya, después de ser Homo erectus y Homo, quién sabe cuántos hubo, neandertales y todo eso, llegó el momento que dijeron, este ya está más o menos acabadito, ya es apto, ¿sí? Como para que le echemos un poquito de espíritu, ¿no? Y entonces aparece el Homo sapiens, hombre que piensa. Es decir, ahora sí ya tiene inteligencia, pero la inteligencia es producto de lo espiritual, pues. En un momento dado de la historia, de la evolución, yo no sé, órale, ahí está. Y en ese momento el hombre adquiere, es una característica de la espiritualidad. Y esa espiritualidad le permite pensar. Por eso las demás especies no hacen lo que ha hecho el hombre, ¿no? Para bien o para mal, nos sirvió la inteligencia, pues, ¿eh? Pero la inteligencia, el intelecto, es el producto de la parte espiritual que tenemos. Participamos, pero fíjense, participamos. Ustedes llevaron filosofía. No somos nosotros totalmente espirituales. Participamos de la divinidad, pero no somos divinos. Porque a lo mejor ustedes vieron por ahí a un fulano que se llamó Benito Spinoza o Baruch Spinoza en filosofía, que él ahí se equivocó y pensó que igual lo que se llama el panteísmo en filosofía, todo es Dios. Entonces, ¿no? Participar, una cosa es participar, otra cosa es ser, ¿no? ¿Sí? Yo participo de la fama de mi papá, que es un fregonazo, pero no soy mi papá, no. ¿Sí? Entonces, nos participamos de eso. Y esa sustancia espiritual que tenemos, precisamente cuando nosotros, desde que el momento en que, seguramente el momento en que se hace la unión de las gametas, ¿no? También va. Y nos acompaña durante toda la vida hasta cuando morimos. ¿Qué pasa cuando morimos? ¿Quién es culpable de todo eso? El dinamismo vital es el que primero se apaga. Y como consecuencia, ¿qué pasa con el cuerpo? Pues todas las funciones se dieron y nos empezamos a deshacer. Y volvemos a hacer materia, pues carbono y nitrógeno, y entramos al ciclo del nitrógeno, del fósforo, todo eso, ¿sí? Eso es el cuerpo. Pero la parte espiritual, la que nos dio el pensamiento, la que nos dio el intelecto, donde se quedó, esa se desprende, es inmaterial y retorna a su origen, ¿sí? Ahí también por eso podemos entender muchas cosas nosotros y aún en los pacientes, esos anhelos frustrados que tenemos en nuestra patología y que le echamos la culpa a la Zora, que es un ancla, que es un lastre, que no nos permite ser, como dice nuestro proceso. Mucho de eso es porque el espíritu busca, ¿sí? Busca su terreno, ¿me entienden? Y no puede encontrarlo porque nuestro organismo no se lo permite. Dice,
estos dos sirven para sus más altos fines. Y los más altos fines de lo espiritual está la belleza, está la verdad, está el amor, ¿sí me entienden? Y no los puede lograr por los... Ay, gracias. Si iba yo a pasar cosas, estoy hablando más de la cuenta. Está bien, está bien. Bueno, pero fíjense ustedes, mejor platicamos, que eso es lo que sucede. No nos deja expresar, fíjense ustedes. Porque esas son cualidades espirituales. El amor, la belleza, ¿sí? Eso lo experimentamos nosotros, pues, ¿no? Y eso a veces no lo podemos expresar y no nos deja hacer. Es lo que decimos en la Zohar, pues, que te está ahí anclando, que no permite que tú te realices, ¿no? Pero el espíritu no es el culpable, sino el instrumento a través del cual no se puede expresar. Por eso, como decíamos nosotros, no hay enfermedades del espíritu, pues serán enfermedades del alma, que así le llamamos al principio vital, ¿no? Alma o ánima, pues, de los seres animados. Pero el espíritu no, el que nos falla a nosotros es el instrumento a través del cual, pues sí, o sea, pues el disquete está bien, pero el aparato para reproducirlo no funciona, pues, ¿sí? Entonces vemos borroso, vemos que se mueve, vemos manchado, entonces cambiamos de aparato, bueno, así se ve bien clarito, ¿no? Así es como estamos nosotros. Y eso es lo que a veces hace que tengamos anhelos que no logramos, porque eso está dentro de nosotros buscando su expresión. Es decir, nosotros fuimos creados para ser felices. Básicamente, para ser felices. Porque ustedes se fijan y recorren todos los filósofos habidos y por haber y los que apenas vienen, y van a ver que en el fondo lo que busca el hombre, ¿qué es? A final de cuentas, pues ser feliz, ¿me entienden? Eso es lo que busca el hombre, ¿sí? Y equivocadamente agarra caminos la droga, el dinero, el poder, pero en el fondo lo quiere ser feliz. A lo mejor está equivocado, pues sí, pero él quiere ser feliz. El impulso es eso, el ser feliz. Nosotros nacimos para ser felices, ¿sí? Eso es inevitable. Y en la vida ahí vamos unos acercándose y otros, por más que quieren, cada que se quieren acercar se dan otro golpazo peor, ¿no? Y puras frustraciones y puros desengaños y una vida ahí toda llena de nudos, ¿no? Pero es por eso, porque queremos ser felices, ¿entienden? Cosa que los animales no tienen tantas broncas en ese sentido, porque ellos no tienen eso, ¿me entienden? Ni sufren tanto, ni disfrutan tanto. Pero nosotros disfrutamos mucho y sufrimos mucho por eso, pues. Entonces, tenemos ahí nuestro espíritu que está ahí. Los místicos, los religiosos, ellos lo ven desde otro punto de vista. Y por eso dicen ellos, nosotros ahí estamos, llegan desde los maniqueos, que es una cárcel el cuerpo para el espíritu, porque no lo deja expresarse, porque no puede salir, porque no puede. Y verán como decía, por ejemplo, Sor Juana, creo, bueno, si no fue Sor Juana, pues ustedes me disculpan, pero una de esas mujeres, o si no fue Sor Juana, fue Teresa. Vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que, Sor Juana, que muero porque no muero, decía. Sí, Sor Juana, ¿no? Vivo sin vivir en mí y tan alta vida espero que muero porque no muero. Y ella se quiere morir para poder salir del espíritu y ser feliz, ¿no? Y está buscando, pues. Agustín de Hipona decía, inquieto está nuestro corazón hasta que no descanse en ti. O sea, busca su origen, pues tiende a buscar su origen. Tiende a llegar ¿a dónde? A la verdad, a la belleza, al amor, ¿sí? Pero esas cosas, el amor absoluto, la bondad absoluta, la verdad absoluta, la perfección absoluta, aquí no existen. Aquí son todas relativas. Eso está en otro lado, está en el espíritu, en el gran espíritu, generador de todo. ¿Y por qué nosotros tenemos esa tendencia? A ver, porque tenemos aquí un pedacito de aquel que está extrañando su casa y está extrañando lo que vivió y ya conoció. Y por eso quiere ser feliz. No, ojos que no ven, corazón que no siente. Si no hubiera estado por ahí, ni siquiera de eso, ¿no? Pero el que ya comió algo rico, pues lo extraña, ¿sí? Y entonces así está este asunto. Según los místicos tienen su forma de verlo, pero aquí en esto podemos también nosotros pensar cuando vemos a la gente cómo está esto, ¿no? Y luego, las individualidades.
¿Cómo trabajamos? Tenemos que hacer la individualidad morbosa, la individualidad medicamentosa. Cada persona, ¿verdad?, va a tener, según su formación de su patología, va a tener su enfermedad muy característica, ¿sí? Y cada medicamento, aunque se parezca mucho a otro, tiene lo suyo, ¿no? Uno se hace bola, eso es lo difícil de la materia, porque ay, lee uno 3 cáliz y al final no sabe uno cuál es uno y cuál es el otro, ¿no? Ay, bromátomo es carbónico, como es, quizá te revuelves. Se parecen, pero tienen su individualidad. Pues no, este es de tal, ¿sí? La individualidad medicamentosa y la individualidad morbosa, que van muy de la mano, aunque no es lo mismo, pues, pero ustedes ya lo vieron con detenimiento. Y verán ustedes que eso permite que nosotros veamos en los enfermos qué cosa es lo que tienen. Y esa individualidad, eso nos va a dar el medicamento más acercado, ¿no? Las modalidades, ¿sí? Fíjense, la individualidad, las modalidades nos dan la individualidad, ¿sí? Las modalidades del padecimiento te dan la individualidad, ¿sí? Y tienes que tomar en cuenta eso. Si no, vas a decir en qué caen cuando no se tienen esos principios. Pues en los genéricos, ¿cómo se llama, no? Que este medicamento es para la hepatitis. Pues no hubo individualidad, no hubo. Entonces, ustedes tenemos que ir, cuando estamos trabajando, tomando en cuenta todos los principios. Miasmas, dosis mínima, ¿sí? ¿Qué tenemos que darle? Pues la dosis adecuada para que se empiece todo ese dinamismo, la efervescencia y a mover ese dinamismo, ¿no? Ni tanto que se lo remueva, ni tanto que no le llegue, sino la dosis justa, la dosis mínima, ¿sí? Entonces, fíjense, esos son los principios, ustedes ya lo saben. Pero a mí lo que me interesaba es eso de que vieran que no puedes ignorar uno, porque se te cae toda la estructura, ¿sí? No puedes, ¿sí? Tienes que tomar todos en consideración para poder hacer esa interrelación, ¿sí? Eso es básicamente lo que quería platicarles hoy. Y nada más, resumiendo, allí, fíjense, esto nos lo indica la doctrina médica. En realidad el curso que ustedes llevaron es Doctrina Médica 1, ¿no? Y la doctrina en homeopatía está contenida en el órgano de la medicina. Hahnemann pone todas estas cosas que observó con los enfermos, con los pacientes, con los experimentadores. Le fue tratando de dar una explicación, ¿sí? ¿Por qué das el medicamento dinamizado? ¿Por qué buscas que sea semejante a los síntomas? ¿Por qué buscas detrás de síntomas aparentes un sustrato que dices que es el miasma? ¿Por qué a cada uno le interrogas si no a todos les das lo mismo si es la misma enfermedad? ¿Por qué ¿qué otro hay? ¿Por qué piensas tú que tiene que ser no material sino dinamizado? ¿Por qué dinamizas? Todo eso Hahnemann lo fue viendo en la práctica y luego lo plasma en lo que es el órgano para decirnos cómo debe ser el método homeopático. Es el sustento, pues, del método homeopático. Es la filosofía de la medicina esto, para que nosotros cuando hagamos algo sepamos por qué lo estamos haciendo. Y no decimos, pues es que así se usa, no sé ni por qué, pero así se tiene que hacer, ¿no? ¿No? Entonces, la doctrina médica nos enseña cuáles son los principios y cuál es el fundamento de la terapéutica homeopática, y la encontramos desde luego en el órgano de la medicina. Por eso doctrina viene de una palabra que quiere decir docere, que quiere decir enseñar, dirigir, guiar. De ahí viene la palabra docente, ¿no? Docencia, el que enseña. Doctrina, la que nos enseña, la que nos guía por el camino correcto para que no nos salgamos, para que no estemos dando 3 medicamentos, para que no digamos que tenemos que darle un frasco entero de chochos, porque no sé que dándole uno solo no sea suficiente, porque estamos pensando materialmente y no dinámicamente, ¿verdad? Y el órgano quiere decir instrumento, herramienta, eso quiere decir el órgano. Siempre, si ustedes les hablaron por ahí de Aristóteles, Aristóteles hizo a su lógica, le llamó el órgano,
El órgano aristotélico es la lógica, que es el instrumento, cómo debo de organizar mis pensamientos para llegar a la verdad correctamente, sin que yo diga, yo pienso, yo creo. No, eso no se vale. A ver, ¿estás pensando correctamente? ¿Estás teniendo tus premisas? ¿Estás concluyendo adecuadamente? ¿No estás haciendo un error, etcétera? ¿No estás cayendo en una falacia? Entonces dice Aristóteles, primero vamos a poner las reglas del juego, porque para estar alegando aquí que yo creo, yo pienso, eso nos pasamos toda la eternidad y nunca llegamos a nada, ¿no? Reglas de lógica, ¿sí? Para que sea el pensamiento lógico. Y para eso necesitamos una herramienta, dijo Aristóteles, para poder accesar y buscar la verdad, ¿sí? Y hizo la lógica, ese es el órgano aristotélico, que después hubo un nuevo órgano, a lo mejor lo vieron Francisco Bacon, un inglés, el nuevo órgano del... Y Hahnemann hace el órgano de la medicina o del arte de curar, como le ha llamado en sus diferentes acepciones que ha tenido. Pero lo que es, nos dice, este es tu instrumento, mira, esta es tu herramienta para que hagas las cosas como deben de ser. Ese es tu instrumento, ahí viene todo, ¿sí? Porque, ok, ya sabes, tú ya sabes la materia médica, ya aprendiste materia médica, ya aprendiste todo eso. Pero ahora, a ver, ¿cada cuándo le vas a dar el medicamento? Ya te salió que es de camomila. ¿Y cada cuándo? ¿Y a qué potencia? ¿Y una sola dosis o se lo vas a estar repitiendo? ¿Y cuándo se lo vas a repetir? Si se lo vas a repetir o no. Pues todo eso tiene que tener alguna base, pues, para que tú lo hagas, ¿no? Entonces, encontramos nosotros en el órgano eso. La medicina homeopática, como les acabo de platicar, tiene su doctrina, tiene su filosofía. No es nada más así como que empírica. Toda la doctrina homeopática está basada en la observación, fíjense ustedes. El órgano no fue escrito primero y luego a hacer la práctica, sino al contrario. Primero estuvo años viendo pacientes, viendo enfermos, viendo ese que le pateó el caballo y viendo los de las vacunas y lo de las viruelas, y escritos de otros médicos, reportes de su época, una serie de cosas, y luego él fue ahí concluyendo y sacando de manera que fueran evidentes, pues, ¿sí? sus propuestas, que no hubiera ni para dónde te movieras y dijeras, no, pues es que no hay otra, pues, ¿no? ¿Sí? Si a ti te dicen, mira, esta sustancia ya no tiene nada químicamente y le está produciendo hemorragias conjuntivales y úlceras y diarrea y melena y no sé qué, ¿me vas a aceptar que hay algo aquí que no es materia? Pues sí, porque no hay otra, ¿entiendes? Pues es el dinamismo medicamentoso, pues, ¿entiendes? Después de eso, el plasma, ¿sí? Toda la doctrina está basada en la observación, en la experiencia, en los hechos rigurosamente observados y experimentados. La doctrina explica el porqué o la razón de esos hechos que se observan en la naturaleza. Te dice por qué, ¿sí me entienden? ¿Por qué se va a agravar si yo le doy el medicamento precisamente cuando está presentando el síntoma? Por ejemplo, si son síntomas que se presentan con cierta regularidad y le doy el medicamento, dice en órgano, por ejemplo, ¿cuándo se debe dar el medicamento? Cuando son enfermedades, ¿cómo se llaman esas? Que te dan cada mes, pues, intermitentes, ¿sí? Pues te dice cuándo lo vas a dar, antes de... Resulta que el chamaco se convulsiona cuando hay luna nueva. ¿Qué? ¿Se la daré cuando está la luna nueva? ¿Antes de la luna nueva? ¿Ya que pasó la luna nueva? ¿Cómo se lo doy? Pues ahí te dice, y te dice por qué, ¿sí? ¿Qué va a pasar si lo das antes? ¿Qué va a pasar si lo das durante? ¿Qué va a pasar si lo das después? ¿Sí? Entonces te da razón de cómo vas a hacer las cosas, ¿sí? Para que no andemos a ciegas, sino que nos sirva de guía. Por eso dices guía, nos enseña, es instrumento, es herramienta. ¿Sí? Bueno, los principios de la homeopatía están sustentados de todas las observaciones y experimentaciones a lo largo de su trabajo. Hahnemann formuló la doctrina homeopática basada en los principios que dan razón de toda la terapéutica homeopática y soporte en la misma. Solamente así vas a hacer certeza, estoy haciendo esto porque así me lo dice la doctrina, o esto es lo que debo de hacer, pues de acuerdo a la doctrina. ¿Qué hago si se me agravó? ¿Qué hago si no sale? ¿Qué hago si no mejora? ¿Qué hago si...? Ahí está en la doctrina, te lo va a decir todo, ¿sí me entienden? Nada más es cosa que ahí lo busquemos y lo estemos leyendo, ¿no? Buscando.
Y esos principios hacen un cuerpo doctrinario, los 8 principios, ¿no? Todos y cada uno de los principios se encuentran relacionados entre sí, lo que les decía, ¿sí? De manera que no se puede omitir uno de ellos sin que los demás se vean afectados. Es una estructura, pues, ¿sí? Es el andamiaje del método homeopático. Y no puedes uno decir, es que yo sí creo en el principio de similitud y creo en la individualidad morbosa y esa, pero no creo en el dinamismo vital. Pues entonces no crees que no te sirve de nada, porque si ese no crees, te afectan los demás, ¿eh? No crees que porque nada más crees en los otros eso no, ¿eh? Porque no crees en el principio vital y estás empleando LMs, pues te estás engañando tú solo entonces, porque tienes que usar puras tinturas en todo caso, ¿no? Para que seas congruente, que dices que no crees en el dinamismo y estás empleando medicamentos a la 200ª o LMs, pues estás mal, porque eso es el puro dinamismo. No están todos interrelacionados. Por eso la homeopatía es un método terapéutico, fíjense ustedes, ¿eh? Por eso es un método, no un sistema. Es un método. Porque cada uno de los principios está validado por la experiencia. O sea, no hay duda, pues, ¿sí? Y la experimentación y todos los principios dan sustento a la terapéutica. Por eso forman un método, porque todo lo que se hace tiene un principio evidente en el cual se fundamenta. No hay duda. Cuando no está evidente, eso cambia. Y después dices, fíjate que no, es mejor así, de este modo, porque resulta que no eran semejantes, sino era el idéntico. Pero aquí no fue así, pues, no fue por aproximación, sino fue, desde un principio se encontraron las bases. Y eso hace que sea un método y que en lo que es su doctrina permanece ya bien hecho, con todos sus principios. Lo que puede variar es lo accidental, pues, pero lo esencial no, ¿sí me entienden? El método se caracteriza porque no deja nada suelto, todos sus principios se fundamentan cada una de las acciones que como médicos en este caso hemos de hacer a lo largo de nuestra actividad. Tendremos certeza, pues, y tendré el fundamento. ¿Qué hago en este caso? Ver qué te dice la doctrina, pues no lo hagas a tu criterio, sino ver qué te dice la doctrina, ¿sí? El medicamento, ¿qué medicamento voy a dar? La dosis, la potencia, la repetición, el momento en que se tiene que dar el medicamento. Todo tiene una razón bien definida para hacerlo. Nada quedó, como dice Hahnemann, a la elucubración, a la imaginación y a lo que yo creo, no, sino con un fundamento pues evidente. Bueno, ahí está. Por cierto, falta uno, ¿verdad? Leyes semejantes, el principio del deber vital, la naturaleza es quien cura las enfermedades, en la cura pues la individualidad morbosa, medicamentosa, experimentación pura y los miedos. ¿Cuál falta? Dos mínima. Bueno, tenía que faltar uno porque al mejor tirador se le va la liebre. Todos los principios forman el andamiaje de la terapéutica. Se encuentran perfectamente relacionados uno con otro. No se puede prescindir de uno de ellos sin afectar a los demás. Quien no tiene en cuenta uno de ellos, automáticamente quita sustento a lo que está haciendo, aunque diga que toma en cuenta los demás principios. Se desbarata el método, pues. Bueno, creo que ya. Por eso los principios fueron un verdadero método, porque todos y cada uno de los principios forman un todo completo, que da la razón y fundamento de nuestro quehacer médico en cada momento y en cada caso en especial que nos hemos de encontrar a lo largo de nuestra actividad como médicos. Tenemos que tener la doctrina como el instrumento y aparte lo que sigue, ¿no? La clínica, la semiología, la materia médica, todo eso, pero la herramienta o el instrumento es ese, ¿eh? Bueno, pues yo creo que lo importante es que entendamos un poquito eso, pero sobre todo que veamos la interrelación. No sé si hay alguna pregunta, comentario.
sobre esto. Pues yo quiero en primer lugar agradecerle el tiempo que nos brindó el doctor Smith. Sabemos que está sumamente ocupado también allá en la universidad, pero él por amor a la homeopatía y por amor también a la escuela y a nosotros, el compañerismo, está aquí con nosotros. Creo que primero un aplauso. Gracias. Sí, sí, alguna pregunta, comentario, con toda confianza. Doctor, por ejemplo, una gripa, que la fuerza vital veamos que está reaccionando bien. ¿En qué momento o de qué manera determina uno si deja al organismo a recuperarse solo o si aprovecha esa ventana como para curar algo más de fondo? O sea, ¿cómo hacerlo para decidir si quiere tratar o no tratar la gripa? La gripa. Bueno, yo pienso aquí, miren, vamos a hablar de una gripa. Hablemos, primero tenemos que ver si es un padecimiento agudo, una agudización o ya una agudización miasmática o francamente ya un estado crónico. De entrada, ¿no? Definir. Si es un agudo, pues es una persona que tiene gripa normal, vamos a decir. Cada periodo de fríos, pues le da gripa y dicen, pues eso no está indicando que ande bajo de defensas ni que tenga ahí una cuestión miasmática que le esté afectando en ese sentido. Y en ese caso, tienes dos opciones. ¿Cómo está usted de su gripa? ¿Muy molesto? Sí, pues dale tratamiento. ¿Para qué va a sufrir? No es supresión. Tú tienes que darle el tratamiento, pero el tratamiento homeopático, natural, poniéndole algo que le produzca lo semejante. Y ahí te vas a lo puro de la gripa, eufrasia, no sé yo, o belladona o acónito, lo que tenga, ¿no? Porque es un estado agudo, pues sí. Y no tiene caso que sufra, si está sufriendo mucho, decir, no, mire usted ahí solito para que su cuerpo agarre defensas. Y, no, pues también con el medicamento va a agarrar más defensas porque le estás agregando a su patología otra noxa semejante y entonces lo estás hipervacunando naturalmente, ¿no? O sea, sí puedes. Ahora, si te dice que eso ya es con cierta frecuencia cada que toma frío, entonces es una agudización, que ahí hay un fondo miasmático, que todavía no se expresa mucho porque todavía la fuerza vital autocrática logra hacer reordenamientos y le da la gripa, pero siempre y cuando tome agua con hielo. Entonces lo que dice, entonces yo lo que hago es que me cuido y ya no tomo agua con hielo. No, señor, usted debe de tomar agua con hielo. ¿Por qué no? Los humanos estamos hechos para tomar agua con hielo, y paleta y nieve. No se prive de ese placer. Trátese mejor, ¿sí? Pero te dice, pues yo, mire, por eso mejor evito. No, no evite, tome nieve, ¿sí? No debe de enfermarse porque toma nieve. Ahí está mal. Ahí está, pero ya se está haciendo como frecuentes. Esa es una agudización miasmática. Ya está ahí el miasma latente y se está expresando cuando hay un factor externo, pero un factor externo que no debe de ser así, pues. Es como el niño que dice, se bajó de la cama, pisó ahí el piso y ya tiene la garganta mal. No debe, los niños pueden andar corriendo en el piso descalzos sin que les dé eso, ¿sí? Entonces, es que me dijo el pediatra que yo le ponga calcetas. No, no. Y al rato les tengo que poner botas también, entonces, no. Está mal, ¿sí? Debe de tratarse, pues, sí, está empezando. Es que nada más es cuando camina, ¿no? Pues es que no debe de los niños de enfermarse porque pisaron un ratito el piso, ¿no? No, si se acostara sobre un bloque de hielo, pues bueno, eso sí sería normal que el más sano del mundo se enfermara, ¿no? Pero que caminó un ratito en la recámara sin calcetines y que ya tiene la garganta, no, eso, y que eso le pasa cada que, pues eso ya es una agudización. Ahí ya requiere que le dices, mira, ahorita le voy a dar esto, pero voy a tener que ver porque este niño algo anda ya mal del chip, pues, ¿eh? Entonces hay que empezar con el chip, ¿sí? Y ya empiezas con eso. Y si ya es uno que de plano te dice que tiene 6 meses con gripa y toda la vida está con gripa, pues eso ya es un crónico manifiesto y expreso ahí totalmente. Ya ni siquiera cuando toma agua pues fría, sino siempre. Y entonces tu criterio va a ser diferente. ¿Cómo vas a tratar el agudo? Pues se trata como tal, no hay problema. El otro ya empiezas a ver la predisposición y el otro con más razón, ¿sí? Y en el otro ya te vas a ir a buscar cosas que están por allí, que están produciendo. Ya no te vas a ir tanto a la gripa y al catarro y al moco verde y que la nariz obstruida, ya no,
porque esa es la expresión última, pero en el trasfondo hay otra cuestión, pues. Ajá, esa sería, por ejemplo, no sé si hay un comentario que alguien quiera agregar algo a lo que ella preguntó. ¿Sí? Doctora Mónica, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Gracias, al contrario. Yo, que lo que comentó la doctora Gina precisamente es lo que hace mucha diferencia, ¿no?, entre la homeopatía y la alopatía. Sí. Que la doctrina, pues es prácticamente todo lo que nos va a dar esa diferencia, y muchas veces la vemos como una materia como historia, ¿no? Historia. Doctrina es como estudiar la filosofía de los antiguos, sí, no. pero es todo diario, la doctrina es todo diario para no ser lo mismo que en la alopatía, porque si en la alopatía tengo una gripa y tengo artritis y me llega con gastritis, pues le doy para la gastritis, para la gripa y para lo que tenga, y si se siente triste, pues al psiquiatra. Así es. Ya, pero aquí no. No. Aquí eso es lo que hace la diferencia. Exactamente. Los principios y las clasificaciones sí. de agudos, conversaciones gramáticas, todo eso. Entonces es todo en la práctica. En la práctica, sí, pues. Tanto en la práctica clínica como en la investigación. Así es. Porque es lo que nos da la diferencia también en cómo nos ven. O sea, usted lo decía cuando mencioné el parágrafo 9, que nosotros vemos al ser humano pues, con la triada, y los investigadores ven el cuerpo material. Entonces estamos tratando de investigar sobre dos mundos diferentes. Totalmente. O sea, y ellos tratan de evaluarnos bajo ese mundo. Sí, no. Y entonces dicen que fallamos, que claro. no es efectiva. Así es. Pero bajo un mundo absurdo y totalmente parcial, ¿no? Sí, no hay punto de unión, ¿eh? No podemos hacer eso que han hecho muchos que quieren hacer estudios comparativos, porque para hacer un estudio comparativo primero tienes que ponerte de acuerdo en cuál es el concepto de salud que nosotros manejamos y cuál es el que ellos manejan, cuál es el concepto de enfermedad y cuál es el que nosotros manejamos, y estamos diferentes. Para ellos, por eso uno ve ahí que hicieron el estudio con quién sabe qué para ver artritis en Londres y no sé qué. Dicen, bueno, pues alguna cosita tenían que hacer para hacer un artículo para un congreso. Pero así que tenga algo importante, pues no. Porque bueno, ¿qué cosa vas a decir tú? A ver, tú dices, a ver, asmáticos, por aquí alopatía y por aquí homeopatía, ¿sí? ¿Y cuál va a ser el criterio alopático para decir que está mejor su grupo? Pues que ya no hay accesos de ¿cómo se llama? De respiratorios, o los hay muy leves, cosas así, ¿no? Pero para nosotros no, porque yo agarro al niño asmático y en el fondo me voy a ver que el problema de respiratorio está atrás, está otro problema que es el que tiene el niño, ¿se me entiende? Y entonces yo, ¿qué cosa voy a irme guiando en mi tratamiento? Pues que los síntomas, lo que es digno de curar, ¿sí? Eso se está mejorando. Yo digo, mi paciente va mejorando. Y te dicen, ¿mejorando? Si en el mes tuvo 3 ataques asmáticos y los míos no tuvieron ninguno. No es cierto, vas mal. Los tuyos están igual, ¿sí? Los míos van bien. Ahora tú te vas a ver a los de y le dices, ¿los tuyos van mejorando? Sí, ya no tuvieron ataques asmáticos. Pero ve el niño ahora, no duerme, no come, está todo tembloroso o lo que sea. ¿Me entienden? Para mí los tuyos van peor. No, para mí los tuyos son los que van peor. No hablamos el mismo idioma, ¿sí? El concepto de salud y de enfermedad son diferentes. Yo te mantengo a ti con el colesterol bajo, pero con una serie de problemas externos, ¿no? No, tú estás bien, ¿sí? Tú dices, no, es que yo estoy viendo que en lo general está mejor, aun cuando en lo particular aún no ha mejorado, ¿sí me entienden? Y entonces probablemente llegue la mejoría, probablemente ni llegue, ¿sí? Pero tú vas con la ley de adentro a afuera, de arriba a abajo, de lo más importante a lo menos importante, ¿sí? Entonces, y con la ley de Hering, ellos van con otro, ellos van quitando nada más, ya no tiene temperatura, ¿no? Ya está mejor, ¿me entienden? Entonces, los criterios son muy diferentes porque el concepto de salud y de enfermedad varía.
porque nosotros es un concepto dinámico y el de ellos es un concepto materialista. Para ellos, en cuanto su órgano ya no tenga, se quitó la verruga, pues, porque le pusieron una pomada ahí que le deshace el tejido, pero ahí están, los míos ya no tienen verrugas, están sanos, los tuyos todavía tienen ahí, de 10 que tenías, 2 no, ahí siguen teniendo verrugas. Sí, porque salieron más, dice. O le salieron más, pero en los síntomas profundos mejoraron notablemente, ¿sí me entienden? ¿Sí? Y entonces, ¿qué voy a hacer? Pues yo voy a seguir mi tratamiento hasta que mejoren todo. Y puede ser que al final se le caigan las verrugas, puede ser. Y puede ser que no se le caigan. Y si no se le caen, no importa. Pero el niño, aunque tenga sus verrugas, el niño está sano de lo general. Y el otro, se le cayeron las verrugas, pero probablemente ese niño va a tener ahora otras enfermedades más profundas, ¿me entienden? Porque se hicieron supresiones. Y en el que yo tengo, pues incluso es válido, si yo ya en mi historia clínica ya mejoré todo lo general, pues ahora sí puedo darle un tópico, a lo mejor sí le doy tuja o no sé, el nítrico ácido, lo que dan para las verrugas ya específico, pues sí. Pero porque ya quité lo demás. Ese niño, en la patología que tenía, ya no tiene lo general y lo mental en eso, ya sanó, pero la verruga, la fuerza vital no logra a veces deshacer cosas, ¿sí me entienden? Ya no, ¿sí? Acuérdense que a veces es fácil corregir lo funcional, pero no tan fácil corregir lo estructural, ¿sí me entienden? Y entonces probablemente ya la fuerza vital no pueda ya destruir esa verruga por sí misma, ¿sí? Y entonces los criterios son diferentes, pues, y a veces yo prefiero vivir con esa verruga toda mi vida, ¿sí? A que me la quitaron y al rato mi estado crónico ahora me llevó a tener diabetes o a tener nefropatías o X cosa, ¿no? Sí, iba en el sentido también de que planeando las investigaciones, o sea, cuando ya homeopáticamente se planean las investigaciones, tener mucho cuidado, ¿no? De caer en las provocaciones de hacer un estudio de ¿no? A ver cuántas les quitas sí. la lesión. Y porque puede ser que sí, que a un 90 pues les quitemos ahora la lista, pero doctrinariamente a 98 porque las agarraste. O sea, sí les quitaste la lesión, pero ahora están con ansiedades, con temores, no pueden dormir, una se suicidó. Exacto, sí. Pero tu estudio y las variables que escogiste, sí, así a es. pues dice, ¿no? Ajá. Entonces, estaba investigando para que las investigaciones sean con base doctrinaria, ¿no? Pero obviamente no son como muy vistosas, no, porque nosotros tenemos que hacer un columnado de lo que vamos a curar. Y todos nosotros ahí estamos poniendo nada más verrugas. Pero yo realmente como no estoy poniendo tanto interés a las verrugas, sino voy a sacar ahí en la biopatografía de mi paciente lo que y entonces sí voy validando. Este paciente tenía, por ejemplo, migrañas, tenía, por ejemplo, verrugas, ¿no? Que era el asunto total, pero además de eso, esta persona tenía una neurosis de ansiedad, o vete a saber qué cosa, y esos son los que yo tomé en mi intención curativa, y esas también las voy validando, ¿sí me entienden? Entonces yo digo, mira, ok, tienen verrugas, pero ve de estas otros todo lo que he avanzado, ¿sí me entienden? Y aquí las verrugas vienen siendo un mínimo en relación a todo esto. Pero ponerme así con pura verruga y ponerme con un dermatólogo, pues claro que me salgo perdiendo. Obviamente, pues sí. Ajá. Doctor, ¿qué pasa cuando a un paciente se le da una dosis única y hasta qué tiempo es considerable? El paciente va mejorando, pero le quedan unos síntomas, ¿no? Y ese paciente está insistente en que no se me quita. ¿Hasta qué tiempo se tiene que esperar que actúe esa dosis única? Sí. Si los síntomas que tiene el paciente todavía son del medicamento, ¿sí? Que tú diste, ¿sí? Hay que esperar siempre hasta que ya no haya ningún avance, ¿sí? Porque te dice, fíjese que ya casi de todo estoy bien, pues, pero miren, las manchitas de mi cara no se me quieren quitar, que es lo que más le preocupa a la señora, más que su corazón y que su hígado, le preocupa su cara, ¿no? Y te dice, pues sí, un poquito, pero sigue. Bueno, pues mientras siga la mejoría, hay que dejar, ¿sí?
Y si se estanca francamente, entonces hay que dar otra dosis, ¿no? Y no siempre más alta, ¿eh? A veces necesitan la misma. No crees que, como ya le di a la 200, tengo que darle a la 500. No, puedes dar la misma. ¿Qué pasa si el paciente insiste y se le da un medicamento nada más para esos síntomas que tiene ya en el momento? Así nada más sintomático el medicamento. No, porque si va en buena mejoría, te suspende la mejoría general. Suprime, se echaste a perder la curación, pues. Eso lo puedes hacer cuando tú en tu historia clínica te pusiste 5 cosas que estás tratando, ¿no? Y le dice, a ver señora, ¿cómo está usted de sus sangrados? No, ya estoy bien, estoy arreglando cada mes o lo que sea. ¿Cómo está usted de su insomnio? No, ya duermo bien, ok. ¿Cómo está usted de su digestión? Esto, no, ya bien, no. Y nada más te quedan las manchitas. Ah, bueno, ya cubriste tú todo lo que querías que te estaba dando tu miasma, ¿no? ¿Sí? Y esto no lo ha podido mover, pues entonces a lo mejor sí puedes darle algo propio para eso, pero ya cumpliste todo lo que querías, ¿sí? Pero si todavía te dice, fíjese que todavía tengo los problemas de los celos y que me ando ahí imaginando cosas y todo eso, y ya le voy a dar para esto, ya te camolaste con los celos, a ver después quién se los gana a quitar porque ya le enredaste más el asunto, ¿sí? ¿Sí? Bueno. Bueno, pues gracias, doctor. Bueno.